Mi objetivo con este curso es que entiendas cómo podrías ayudar a emprendimientos desarrollando aplicaciones. Y para eso no me alcanza con explicarte solo el lenguaje SQL, sino que también te tengo que dar las bases y fundamentos del modelamiento de datos y también de la gestión de los servidores en los cuales estaría finalmente almacenada la información. Porque ¿qué sería lo más importante? Que vos fueses capaz de que alguien, un emprendedor, te contase su situación actual, te explicase cómo le gustaría que funcionase su emprendimiento y que vos fueras capaz de interpretar qué modelamiento de datos podría ayudar a cumplir con ese objetivo, es decir, qué tablas crear, qué columnas deberían tener, cómo debería estar relacionada la información y cómo combinarla. Pero para poder entender todo eso, también necesitas entender cómo un usuario enviaría la información a ese modelo de datos, y eso es a través de una interfaz gráfica, de una aplicación que también vamos a construir a lo largo del curso, muy completa, para que puedas comprender cuánto influye la interfaz del usuario en el modelo de datos que finalmente terminamos construyendo. Tener conocimientos de qué se puede hacer en la interfaz gráfica nos permite sacar mejores conclusiones de cómo almacenar la información. No son dos conocimientos que están completamente separados. Uno se complementa con el otro y en el curso los vemos totalmente combinados. Por eso en el curso, por más que se centre en SQL, modelamiento de datos y gestión de servidores, también me encargo e invierto tiempo en que comprendas cómo funciona una aplicación en su conjunto, que principalmente son tres partes: la interfaz gráfica que está a disposición de los usuarios, la lógica de la aplicación y la base de datos donde finalmente termina la información, y de la combinación de esas tres partes es que se le aporta un gran valor a un emprendimiento. Hay aplicaciones más sencillas, pero la gran mayoría de ellas funcionan con esas tres partes estructurales. En este curso me enfoco muchísimo en el punto 3 del modelado de datos y almacenamiento de la información, porque en el anterior curso, en el de Power Apps, ya cubrimos los dos primeros puntos, porque Power Apps te da esa abstracción para poder crear interfaces gráficas que van a estar a disposición de los usuarios y que la conexión con la base de datos no sea un problema para vos. Y por eso en estos cursos utilizo herramientas de bajo código como Power Apps, porque el mundo de desarrollo de aplicaciones es muy grande. Entonces, como yo aprendí por ese camino, no te quiero marear a vos intentando hacerte entender en muy poco tiempo todo lo que implica el desarrollo de aplicaciones en base a código. Con el tiempo vamos a llegar ahí, pero no creo que sea el mejor camino para empezar. En mi curso de Power Apps desarrollamos una aplicación utilizando SharePoint como origen de datos y yo te conté las limitaciones que eso podría tener y te adelanté que iba a ser este curso donde te iba a explicar cómo hacer aplicaciones productivas y escalables utilizando SQL. Y acá vine a cumplir con esa promesa, porque yo no voy haciendo cursos por hacer, sino que tengo muy en claro qué cursos quiero darte para que puedas ganar en el menor tiempo posible ese conocimiento que te permita ayudar a emprendimientos para que finalmente puedas hacer algo con eso que aprendes o con esa información que vas consumiendo. Yo no quiero hacerte consumir toneladas de contenido. El problema que hay hoy en internet es que tenés información de sobra y uno no aprende consumiendo información, uno aprende yendo a la práctica. Yo me tengo que garantizar que vos, consumiendo la menor cantidad de información posible, puedas llevarlo a la práctica, porque acá es donde se aprende. No se aprende consumiendo información. La información te sirve para dar los primeros pasos y para animarte a encarar ese proyecto, pero terminás aprendiendo y consolidando los conocimientos cuando vas a la práctica. Ya hice el curso de Power Apps para que comprendas cómo crear interfaces gráficas y la lógica de tu aplicación. Ahora te estoy presentando el curso de SQL para que entiendas cómo almacenar la información, dónde y por qué. Y el próximo curso ya va a ser un proyecto 100% real en donde negocié con un cliente para que me deje grabar todo el proceso desde el contacto inicial, en donde yo le hacía el ofrecimiento de la aplicación hasta que finalmente está productiva y en funcionamiento en el entorno del cliente. Una vez que ese curso esté terminado, seguramente profundicemos en Power Automate para avanzar por el lado de las automatizaciones, y la escalera después sigue con el desarrollo en base a código. Pero lo que quiero que entiendas es que el cronograma de cursos que voy sacando tienen todos el mismo objetivo, que es que en poco tiempo puedas hacerte del conocimiento suficiente que te lleve a ir a la práctica y sacarle provecho a estos conocimientos. Las tecnologías en sí, si después nos las llevamos a la práctica, no sirven absolutamente de nada. Con el curso de Power Apps y el de SQL ya estás más que preparado para encarar un desarrollo, y ni hablar cuando tengas todo el ejemplo de un proyecto real desde el contacto con el cliente hasta la puesta en producción. Quiero que entiendan que dominando estos conocimientos, nuestros potenciales clientes son todos los emprendimientos. No existe un solo emprendimiento que no necesite algún tipo de desarrollo o automatización. Y ahora, al igual que hice con el curso de Power Apps, te dejo con una clase de muestra para que te puedas dar una idea del tipo de contenido que te podés encontrar dentro del curso.
Bueno, llegó este hermoso momento en donde por fin vamos a tener que convertir nuestro servidor en local, es decir, mi computadora Windows. Para que vean, yo estoy acá en la computadora Windows, ya no estoy en la Mac. La vamos a convertir en un servidor de bases de datos. Y el motor de bases de datos que vamos a estar corriendo en esta computadora Windows y al cual después nos vamos a pretender conectar tanto desde nuestra Mac como desde una aplicación de Power Apps que estuviese en cualquier parte del mundo el usuario, es un motor de base de datos SQL Server, el de Microsoft. Pero antes que nada les aclaro que no es que me creció la barba de un día para el otro, sino que ya terminé de grabar todo el curso, pero cuando llegué a esta clase había un momento que de repente yo había tocado este cablecito que tengo por acá y se me había ido el sonido. Así que cuando fui por la edición me di cuenta que lo iba a tener que volver a grabar, pero igual nada, estoy súper entusiasmado porque el curso quedó buenísimo y de hecho tenemos un montón de esquemitas más que fuimos haciendo a lo largo del mismo, estas clases de Microsoft tan tremendas. Pero bueno, concentrémonos, no es que me creció la barba de un día para el otro, pero lo que tenemos que hacer el video es convertir mi computadora Windows en un servidor de base de datos. Y para eso le vamos a tener que instalar un motor de bases de datos. ¿Qué pasa? Si yo vengo acá a agregar y quitar programas, yo ya voy a tener instaladas todas estas cuestiones de SQL, porque yo ya había grabado esta clase y de hecho antes también ya lo tenía instalado, pero lo que vamos a hacer es borrar absolutamente todo esto para que nuestra computadora no pueda entender absolutamente nada. Porque por ejemplo, si yo abro la terminal de línea de comandos de la computadora para darle instrucciones a la computadora, tengo a mi disposición una utilidad de línea de comandos, así como nosotros en una aplicación utilizamos una interfaz gráfica que nos permite realizar determinadas tareas. Por ejemplo, yo puedo abrir WhatsApp y enviar un mensaje a través de esa interfaz gráfica que tengo en mi celular. Esta utilidad es una interfaz, pero ya no gráfica, sino que es de línea de comandos. Es decir, que es una interfaz que podemos utilizar desde la línea de comandos. Por ejemplo, si yo pongo SQL CMD, ahí me estoy conectando al motor de bases de datos que está corriendo en esta computadora. Fíjense, si yo pongo control alt suprimir y vengo al administrador de tareas, si se fijan acá en los procesos que están corriendo en segundo plano, miren, voy a buscar SQL, fíjense que tenemos distintos procesos que están corriendo, pero si venimos acá a SQL Server Windows NT, fíjense que tenemos este motor de SQL Server corriendo en nuestra computadora Windows y este es el nombre de la instancia, porque nosotros podríamos tener múltiples instancias de este motor de bases de datos en esta misma computadora. Pero miren qué pasa si nosotros hacemos clic y detenemos este proceso. Cuando detenemos este proceso, miren, salgo con control C y recupero el control de la línea de comandos. Si yo ahora intento hacer SQL CMD, se queda como colgado y no me pone S1 ahí. Y después de un ratito me tira este error y me dice que el Microsoft Driver de SQL Server no pudo abrir una conexión con SQL Server tanto. No se pudo conectar al motor de bases de datos que debiera estar corriendo en esta computadora en un determinado puerto de la misma, y ya vamos a ver eso un poco más en detalle, pero ya está, no se pudo conectar. Entonces ahora lo que podemos hacer nosotros con ese motor de base de datos es apagarlo o prenderlo. Y para eso tenemos que utilizar otra de las herramientas que tenemos instaladas, que es SQL Server Configuration Manager. Le decimos que confiamos en esta aplicación y fíjense que acá en SQL Server Services tenemos un servicio que se llama SQL Server y acá tenemos el nombre de la instancia, que esto fue lo que detuvimos, y si nosotros le hacemos doble clic se nos abre un menú con distintas opciones y nosotros le podemos dar a Start, de iniciar este proceso. Cuando termina de iniciarse este servicio y nos figura que está corriendo este motor de SQL Server, ahora ya nosotros nos podemos conectar de nuevo, porque si venimos a los procesos, fíjense que de vuelta tenemos corriendo ese motorcito en esta computadora Windows. Entonces ahora si tocamos SQL CMD, fíjense que de nuevo nos pudimos conectar. Pero todo esto está a disposición en mi computadora porque teníamos eso instalado. Y yo quiero enseñarles cómo hacer para hacer esa instalación, así que esto lo vamos a cerrar. Cerramos esto de los procesos y ahora yo voy a desinstalar todo esto que tengo en mi computadora y después volvemos a instalarlo. Bueno, estupendo, ya eliminé completamente todo y si ahora nosotros abrimos la terminal de línea de comandos, van a ver que ni siquiera me va a reconocer esta utilidad de línea de comandos porque ya no existe. Eso no está instalado en mi computadora, no hay un motor de base de datos, no está lo de SQL Server Configuration Manager, no hay absolutamente nada. Nuestra computadora no está preparada en absoluto para ser nuestro servidor de base de datos. Entonces lo que tenemos que hacer es descargarnos alguna versión de SQL Server de Microsoft para poder instalarla en nuestra computadora. Entonces vamos a venir y vamos a poner SQL Server y fíjense que acá nos aparece la parte de descargas de Microsoft, ingresamos
aceptamos y fíjense como acá ya nos dice prueba SQL Server en el entorno local, que vendría a ser en mi computadora, o en la nube, que vendría a ser, por ejemplo, en Azure, que ya lo vamos a ver después. Están buenísimas esas clases. Fíjense que dice SQL Server en Azure, SQL Server perimetral, SQL Server en entorno local, pero la que nos conviene acá, porque esas son opciones de pago, es descargar una edición especializada gratuita, y la que les recomiendo es esta de desarrollador, que tiene todas las características y que se puede utilizar como una base de datos de desarrollo y de pruebas en entornos no productivos. Como esta base no va a estar productiva, la vamos a utilizar solo a modo de pruebas y para que entiendan cómo gestionar un servidor, porque después cuando estamos en la nube es todo un poco más abstracto. Entonces es ideal que yo les muestre todo este detrás de escena, todo lo que sucede en la interacción con un servidor, con una máquina. Entonces ahora descargamos este instalador y ahora continuamos. Fíjense que ya se descargó, se descarga súper rápido, lo ejecutamos, le damos a confiar en esta instalación y acá ustedes pueden elegir distintas maneras de instalarlo. Vamos a ir por una instalación básica, no necesitamos más que eso. Y fíjense que acá ya nos dice, seleccione la instalación básica para instalar la funcionalidad de motor de base de datos SQL Server con esa configuración predeterminada. Le damos a que sí, y acá nos dice que hay una colisión entre lo que se está queriendo instalar, porque figura como en español México y los formatos numéricos están en español Argentina. Nos dice que no coinciden si queremos continuar en inglés y que si no, de lo contrario, tengo que cambiarlo a español España. No importa, en nuestro servidor local esas cuestiones no nos interesan y en la nube estos temas no los vamos a tener. Y acá nos ponen un link para que consultemos más información si quisiéramos. Le voy a decir que quiero continuar en inglés. Sí, aceptamos. Nos dice la ruta de instalación. Le voy a dar a instalar. Y ahora cuando termina, continuamos. Bueno, excelente. Ya terminó la instalación y fíjense que nos dice que instaló la instancia y que se llama MS SQL Server, que es lo que veíamos recién cuando veíamos el proceso que estaba corriendo en segundo plano en nuestra computadora. Después nos dice que el administrador de esa instancia es el nombre de nuestra computadora barra user, es decir, un usuario de Windows de esta computadora. Si nosotros venimos acá a configuración del sistema, fíjense que este es el nombre de la computadora, desktop no sé cuánto. Las características instaladas, SQL Engine, es decir, el motor de base de datos, y después nos ponen la cadena de conexión con las cuales nos podemos conectar a este servidor, que vendría a ser mi propia computadora, y fíjense que el server me lo denomina como localhost, es decir, el host local, mi computadora. La base de datos se llama master, que es la que viene creada por defecto, y trusted connection true, que hay que ponerlo siempre en verdadero para conectarnos a nuestra computadora, porque cuando una determinada aplicación se quiere conectar con un servidor, primero tiene que validar que ese servidor esté verificado por alguna entidad encargada de ese tema, de certificar que un determinado servidor es válido, y para eso hay determinados certificados que garanticen que la información que vamos a transaccionar con este servidor viaja encriptada y demás. Pero no se preocupen que después en la nube no nos tenemos que ocupar de ninguno de estos temas, pero ya van a ver que cuando nos querramos conectar sin poner esta banderita de Trusted Connections, nos va a decir que no, que hubo un problema. Después nos dice dónde fue instalado y algunas cuestiones más. Entonces ahora, si venimos de nuevo a agregar o quitar programas, fíjense que ahora ya tenemos de nuevo todo instalado. Y ponemos control al suprimir, administrador de tareas, buscamos SQL y fíjense que ya tenemos de nuevo nuestro motor de bases de datos corriendo, ya tenemos SQL Server Configuration Manager, y si abrimos la terminal, fíjense que de nuevo vamos a poder ejecutar esta utilidad de línea de comandos, donde ya nos pone este 1 que nos da a entender que se pudo conectar a una instancia de SQL Server, a la única que tenemos corriendo en esta computadora, y por ejemplo vamos a crear una base de datos, porque una cosa es el servidor, que es mi computadora, otra cosa es el motor que está corriendo en este servidor, que es esta instancia de SQL Server, y ahora dentro de este motor le vamos a dar una instrucción para que cree una base de datos. Y en la base de datos es después donde creamos las tablas, le insertamos filas, agregamos columnas y demás. Entonces ahora vamos a poner create database. Estos son comandos de SQL. Ya le estoy dando instrucciones al motor de base de datos para que haga algo, y en el lenguaje que le puedo hablar es en SQL. Create database, le voy a poner pruebas, le doy enter y fíjense que me salta de línea. No es que me lo ejecutó. Acá todavía no ejecutó nada porque SQL ejecuta en batches. Nosotros tenemos que decirle dónde terminamos de escribir esta sentencia para poder ejecutarla con el enter. Entonces le ponemos go, le damos a enter y fíjense que tardó un poquitito y después me devolvió de nuevo la consola para iniciar un nuevo bache. Acá podría ejecutar cualquier consulta de SQL, por ejemplo, select 2 más 2, enter, le ponemos go y fíjense que me devuelve 4, pero bueno, no nos metamos con esas cuestiones, solo quería que vieran que desde esta interfaz de línea de comandos también podíamos interactuar con el motor de bases de datos que está corriendo en esta computadora. Y se puede conectar directamente
directamente, sin poner ninguna referencia a este motor de base de datos, porque es la misma computadora que se está conectando desde la terminal de línea de comandos, que es muy propia del sistema operativo. Entonces, por defecto ya se va a estar tratando de conectar a localhost, a nuestra computadora. Pero ahora nosotros lo que queremos es instalar una aplicación de escritorio, que es la que vimos acá en el esquema. Acuérdense que nosotros también habíamos hablado de un gestor de bases de datos, que es justamente una aplicación de escritorio para acceder al servidor donde está corriendo el motor de nuestra base de datos y poder gestionarla, crear tablas, configurar los accesos, hacer un montón de cosas. Nosotros ahora vamos a instalar esta, que está disponible solo para Windows, para conectarnos al motor de base de datos que está corriendo ahora en nuestra computadora Windows. ¿Entiendes? Ya instalamos el motor de base de datos, genial. Ahora vamos a instalar esta aplicación de escritorio, que es una interfaz gráfica para que podamos interactuar con nuestra base de datos. Ya no es una interfaz de línea de comandos como lo es esta utilidad de la consola. Entonces venimos y ponemos instalar SSMS, que viene de SQL Server Management Studio, y vamos a descargar esta última versión, que es la 20.1. Descargamos el instalador, ahí se está descargando, y cuando termina ejecutamos la instalación. Ahí ya se terminó, le damos clic para iniciar, y esto es súper sencillo, le damos a instalar y ya se empieza a instalar, le decimos que sí, que confiamos en esta aplicación, y ahora cuando termina de instalarse, continuamos. Espectacular, ahí ya se terminó de instalar. Entonces ahora vamos a abrir esta aplicación de escritorio. Fíjense que ahora nos aparece SQL Server Management Studio 20, la ejecutamos y lo primero que nos va a pedir es que nos conectemos a un servidor. Fíjense que se nos abrió esta pantallita que dice Connect to Server, pero si la cerramos también la podemos abrir desde este iconito de acá, donde nosotros tendríamos listados todos los servidores a los cuales estamos conectados. Hacemos clic acá en conectar y fíjense que nos pone que nos vamos a conectar a un servidor del tipo Database Engine, es decir, motor de base de datos. El nombre del servidor es el nombre de mi computadora. El tipo de autenticación me pone SQL Server Authentication Admin Login, pero yo me quiero autenticar con mi usuario de Windows. Fíjense que ahí me puso desktop tanto /user, que era lo mismo que nos aparecía hoy de quién era el administrador de este servidor. Y fíjense que acá me pone Trust Server Certificates, es decir, el servidor me va a decir que tiene unos determinados certificados, pero no están validados por nadie. Entonces, si yo no le pongo este, iría a validar los certificados y no encuentra esa validación. Fíjense que si yo se lo saco y le doy a conectar, me dice que no nos podemos conectar, que se pudo establecer una conexión con el servidor, pero que hubo un error en el momento de iniciar sesión. SSL Provider, este es el tema de los certificados, nos dice la cadena de certificación fue emitida por una entidad en la que no se confía. Esto es exactamente lo que les decía, eso de una entidad certificadora. Lo pueden googlear, pregúntenle a ChatGPT. Quieren indagar más, no es necesario, porque después de estas cuestiones no nos tenemos que encargar tanto en la nube, pero sepan que es por eso. Nos estamos conectando a un motor de base de datos que no está validado por nadie, la comunicación de la información. Entonces le ponemos que confiamos en este certificado, le damos a conectar y ahí ya nos pudimos conectar, espectacular. Y fíjense que acá tenemos una conexión con un servidor, acá podemos comprimir y nos conectamos a este servidor que tiene un motor de base de datos SQL Server tanto, y el usuario con el que nos conectamos es este que está acá. Y desplegamos, fíjense que nos pone las bases de datos, cuestiones de seguridad, objetos del servidor y un montón de otras cuestiones. SQL Server Management Studio es muy completo, no hace falta que lo veamos todo. Entonces, si desplegamos la base de datos, fíjense que acá tenemos esta base de datos que yo creé desde la terminal de comandos. Desde la terminal de comandos yo interactué con el motor de base de datos y le dije, che, quiero que crees una base de datos. Y ahora me conecto a ese mismo motor de bases de datos que está corriendo en esta computadora y obviamente puedo ver esa misma base de datos que creé desde la consola, porque es el mismo motor de base de datos. Y fíjense que nos había dicho que tenía una base de datos creada por defecto, que esta era master. Estas son todas bases de datos del sistema que no tenemos que tocar en absoluto. Acá no se metan jamás, algo que sea estrictamente necesario, pero no indaguen porque sí. Y acá tenemos nuestra base de datos de prueba que tiene tablas, vistas, un montón de cuestiones, pero actualmente no tenemos ninguna tabla. Desde acá, desde SQL Server Management Studio, podemos querer dar instrucciones en SQL Server, como hicimos acá, que íbamos poniendo determinadas instrucciones, y para hacer eso tenemos que abrir una nueva query. Fíjense que lo tenemos acá, este botoncito, si lo tocamos, nos va a abrir acá, en esta parte de la derecha, una nueva query, donde podemos también escribir comandos de SQL Server, por ejemplo, create database, pruebas, por ejemplo, pero lo que tiene de bueno acá, utilizar un editor y una interfaz gráfica como esta, es que, por ejemplo, estas dos, que son palabras reservadas del lenguaje SQL, me las pone de otro color, y esto que es algo que escribí yo, que acá podría haber puesto Pepito, me lo pone en negrita, pero si yo acá le borro algo a este database, fíjense que ya no me lo reconoce como un comando, me tira errores. Es muchísimo mejor utilizar una interfaz gráfica de este tipo, sobre todo
si recién están arrancando, pero fíjense que acá yo de nuevo podría hacer select 2 más 2 y con este botoncito de ejecutar, ejecuto todo este archivo y le doy esa instrucción al motor de base de datos que está corriendo en mi computadora. Le doy a ejecutar y fíjense que me devuelve un 4, excelente, y estos comandos se están ejecutando sobre esta base de datos, sobre la base de datos master. Si ustedes quieren cambiar a qué base de datos le están apuntando y apuntarle a la base de datos de prueba, lo tienen que cambiar desde acá. Fíjense que acá nos aparecen todas y entre ellas nos aparece pruebas. Genial, ahora estos comandos estarían apuntando a esta base de datos. Como acá no estoy haciendo referencia a nada, no importa, pero sepan que tienen que cambiar acá para estarle apuntando a la base de datos correcta. Entonces, genial, ya pudimos convertir nuestra máquina Windows en un servidor de base de datos SQL Server porque instalamos el motor de base de datos y nos pudimos conectar tanto desde la terminal de comandos como desde este programa de escritorio al cual le dijimos que nos queríamos conectar a este motor que está corriendo en nuestra computadora. El día de mañana, desde nuestra Mac, nos vamos a conectar desde este otro gestor de bases de datos, que es Azure Data Studio, al servidor que esté corriendo, al motor de base de datos, perdón, que esté corriendo en los servidores que hayamos contratado en Azure. Pero ahora estamos dando los primeros pasos para convertir nuestra computadora Windows en un servidor de bases de datos y en el próximo video ya vamos a empezar con la creación de nuestra primera tabla en nuestra base de datos. Sepan que estos gráficos y probablemente estos no los van a ver, no me acuerdo cuáles ya están hechos y cuáles no, me van a ver sin barba, pero bueno, este video lo tuve que volver a grabar. Me parece que quedó incluso mejor grabado, así que en el próximo video ya vamos a ver cómo utilizamos la versión de SQL de Microsoft que se llama TSQL, de Transact SQL, para darle distintas instrucciones a nuestro servidor de base de datos. Y me quiero anticipar a un error que cometí en ese video, que dije que una sentencia de crear una tabla era una instrucción de tipo DML, de Data Manipulation Language, de manipulación de datos, y no, es una instrucción de Data Definition Language. Estamos definiendo la estructura de nuestra base de datos. Entonces, sepan que no sé por qué no me daba cuenta mientras lo estaba grabando, pero esa sentencia de Create Table es una instrucción de Data Definition Language y la vemos en el próximo video.